Hubo una ciudad que lo tenía todo: riqueza, poder, comercio, influencia. No era un lugar marginal del desierto, era el orgullo de la llanura del Jordán. Desde fuera, parecía el sitio perfecto para vivir. La Biblia dice que aquella región era como el jardín del Señor. Entonces, ¿cómo terminó convertida en ceniza? Sodoma no comenzó como símbolo de maldad extrema. Comenzó como símbolo de éxito, prosperidad sin límites, seguridad absoluta, una sociedad que crecía sin freno y sin conciencia. ¿Qué empezó a cambiar dentro de sus muros? ¿Qué prácticas se volvieron normales hasta el punto de no escandalizar a nadie? ¿Fue realmente el pecado que todos mencionan? ¿O hubo algo más profundo, más estructural, más invisible? Porque el fuego no fue el inicio del juicio, fue el final de un proceso. En este estudio vamos a ver cómo era realmente la vida diaria en la ciudad más depravada de la historia. ¿Qué se celebraba en sus calles? ¿Cómo la arrogancia reemplazó la compasión? ¿Cómo Lot fue acercándose paso a paso hasta quedar atrapado? ¿Y por qué Jesús, siglos después, dio una advertencia que todavía debería estremecernos? Sodoma no fue destruida de repente. Fue destruida cuando cruzó una línea que ya no tenía retorno. Y cuando entiendas cómo vivían, entenderás por qué el cielo respondió con fuego. Cuando terminemos este estudio, nunca volverás a leer Génesis 19 de la misma manera. Empecemos desde el principio de verdad. Porque la historia de Sodoma no comienza en Génesis 19, donde ocurre la destrucción. La historia de Sodoma comienza mucho antes, en Génesis 10, donde la ciudad aparece por primera vez mencionada en la famosa tabla de las naciones. Allí, en esa lista que describe cómo se fue poblando la tierra después del diluvio, aparece el nombre de Sodoma como parte de una región que en aquel tiempo era conocida. No era una ciudad nueva, no era una ciudad desconocida. Era un lugar que ya tenía historia, ya tenía identidad, ya tenía un nombre que la gente reconocía cuando lo escuchaba. Pero el momento en que realmente nos detenemos a entender qué era Sodoma, qué representaba, cuál era su lugar en el mundo de la antigüedad, está en Génesis capítulo 13. Y para entender ese capítulo, necesitamos entender el contexto en que ocurre. Abraham y su sobrino Lot han regresado de Egipto. Han acumulado tanto ganado, tanta riqueza, tanto personal entre los dos, que la tierra simplemente ya no puede sostener a ambos al mismo tiempo. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot están comenzando a pelear entre ellos por el espacio, por los recursos, por los pastos. Y Abraham, en un gesto que dice mucho sobre su carácter, le da a Lot la primera opción. Le dice: mira toda la tierra que está frente a nosotros. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Tú decides. Es un gesto generoso. Es un gesto de paz. Es un gesto de alguien que entiende que las relaciones humanas son más importantes que el territorio. Y entonces Lot mira. El texto bíblico, en Génesis 13, versículo 10, nos dice algo que es absolutamente fundamental para entender todo lo que viene después. Dice que Lot levantó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de abundante riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Detente un momento en esa descripción. La llanura del Jordán era comparada con dos cosas: con el huerto del Señor, es decir, con el jardín del Edén, el lugar perfecto, el paraíso original, y con Egipto, que en aquel tiempo era la civilización más avanzada, más rica, más impresionante del mundo conocido.
Eso es lo que Lot vio cuando levantó sus ojos hacia la región donde estaba Sodoma. No vio un lugar oscuro, amenazante, claramente peligroso. Vio abundancia, vio fertilidad, vio prosperidad. Vio exactamente lo que cualquier persona racional vería y consideraría una oportunidad extraordinaria. Si amas la Biblia y, cada vez que descubres algo nuevo, terminas pensando, ¿cómo es que esto siempre estuvo en la Biblia y yo nunca lo había escuchado antes? Entonces, eres exactamente como yo. Siempre me ha gustado escuchar historias bíblicas, estudiar y consumir este tipo de contenidos. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Mientras más aprendía, más sentía que había mucho más ahí dentro de lo que normalmente nos llega. Historias que solo aparecen de pasada, personajes poco mencionados, acontecimientos que parecen importantes, pero que casi nunca se exploran como deberían. Después entendí que esto sucede por una razón muy simple. Hoy en día, las personas tienen cada vez menos tiempo disponible. Por eso, iglesias, estudios y videos como este necesitan elegir solo algunos fragmentos pequeños y, casi siempre, el enfoque va hacia las historias más conocidas y más fáciles de explicar al público en general. Pensando justamente en eso, descubrí una forma para que cualquier persona pueda tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día. Así que, si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que estará en el primer comentario fijado, o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla en este preciso momento para saber más. Ahora, volvamos al contenido. Y aquí está el primer gran elemento de la historia que necesitamos comprender profundamente. Sodoma era atractiva. Era genuinamente, objetivamente atractiva. No era una trampa obvia. No era un lugar que desde afuera gritara, «Peligro, no te acerques». Era un lugar que desde afuera gritaba exactamente lo contrario. «Ven, instálate aquí, prosperarás, tendrás éxito, tu familia estará bien». Y eso es precisamente lo que la hace tan relevante para nuestra conversación hoy. Porque los lugares peligrosos que se ven claramente peligrosos desde afuera son relativamente fáciles de evitar. Son los lugares que parecen paraísos los que representan el verdadero peligro. Son las situaciones que se ven perfectas desde afuera las que pueden atraparnos sin que nos demos cuenta. Lot eligió la llanura. Lot eligió Sodoma, no porque fuera un hombre malo. El Nuevo Testamento en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 7 llama a Lot justo Lot. Lo describe como alguien que era abrumado por la nefanda conducta de los malvados, como alguien cuya alma justa era atormentada cada día por lo que veía y escuchaba a su alrededor. Lot no era un hombre sin conciencia. No era alguien que disfrutaba de la maldad de Sodoma. Era un hombre justo que tomó una decisión basada en lo que podía ver con sus ojos físicos, sin considerar suficientemente lo que no se podía ver a simple vista. Y esa decisión lo cambió todo. Primero acercó su tienda hasta Sodoma, dice el texto en Génesis 13, versículo 12. Instaló su campamento cerca de la ciudad, pero todavía fuera de ella. Era un hombre que vivía cerca, que probablemente tenía negocios con la gente de la ciudad, que comenzó a conocer a los habitantes, a establecer relaciones, a crear vínculos. Era una persona que estaba en el borde, en el umbral, en esa zona gris que no es estar adentro, pero tampoco es estar completamente afuera. Y luego, en Génesis 19, cuando los ángeles llegan a la ciudad, encontramos a Lot sentado en la puerta de Sodoma. La puerta de la ciudad en el mundo antiguo no era simplemente una entrada,
Era el lugar donde se hacían los negocios, donde se resolvían los litigios, donde se tomaban las decisiones importantes, donde los líderes y los ancianos se reunían. Estar sentado en la puerta de Sodoma significaba que Lot ya no era alguien que vivía cerca de la ciudad. Era alguien que tenía un lugar en la vida pública de la ciudad. Era alguien integrado. Era alguien que había hecho el viaje completo desde acercar su tienda hasta convertirse en parte del tejido social de Sodoma. Este proceso, este movimiento gradual de Lot hacia Sodoma, es uno de los estudios de carácter más fascinantes y más aterradores de todo el Antiguo Testamento. Porque no hay ningún momento dramático en el que Lot tome una decisión obviamente terrible. No hay ninguna escena en la que él se diga a sí mismo: voy a abandonar mis valores, voy a comprometerme con la maldad, voy a entregarme a Sodoma. Lo que hay es una serie de pequeñas decisiones, cada una de las cuales parece razonable en su contexto, cada una de las cuales tiene su lógica, su justificación, su explicación. Pero cuando ves el resultado final de todas esas pequeñas decisiones juntas, el panorama es completamente diferente. Esta es una verdad que tiene una relevancia extraordinaria para nosotros hoy, y a ella volveremos en detalle más adelante. Pero por ahora, sigamos avanzando en la historia de la ciudad misma, porque necesitamos entender qué era realmente Sodoma desde adentro, no solo cómo se veía desde afuera. Para eso, necesitamos ir a uno de los textos más ignorados y más importantes de toda la Biblia en relación con Sodoma. No está en Génesis. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Y lo que dice allí es lo que la mayoría de las personas nunca han escuchado en un sermón sobre Sodoma. El profeta Ezequiel está hablando en nombre de Dios y dice esto sobre Sodoma: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y las quité cuando lo vi. Quiero que nos detengamos en este texto porque es absolutamente revolucionario para entender la historia de Sodoma. Dios mismo, a través del profeta Ezequiel, está describiendo cuáles fueron las raíces del problema de Sodoma. Y las raíces que describe son tres, que se van encadenando una con la otra de una manera que tiene una lógica brutal y que se repite en la historia de las civilizaciones una y otra vez. La primera raíz es la soberbia, el orgullo, la arrogancia, el sentido de que somos especiales, de que somos superiores, de que nuestra prosperidad es una señal de que somos mejores que los demás, de que el éxito que hemos alcanzado es evidencia de que tenemos razón en todo lo que hacemos y pensamos. Sodoma era una ciudad orgullosa. Era una ciudad que había alcanzado tal nivel de prosperidad que había comenzado a creerse invulnerable, especial, destinada al éxito permanente, y esa soberbia era el suelo en el que crecerían las otras dos raíces. La segunda raíz es la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad. Esto es fascinante desde una perspectiva sociológica y teológica. No es que en Sodoma la gente tuviera hambre, era exactamente lo contrario. Había tanta comida, tanta riqueza, tanto acceso a todo lo que se necesitaba para vivir bien, que la ciudad entera había caído en una especie de parálisis de la satisfacción. Cuando tienes todo lo que necesitas y más, y además tienes el orgullo de creer que lo mereces, el resultado natural es la ociosidad. No la ociosidad del descanso saludable, sino la ociosidad que viene de no tener ningún propósito más allá de consumir y disfrutar. Era una ciudad que había confundido la prosperidad con el propósito,
que había tomado la bendición de la abundancia y la había convertido en una razón para dejar de crecer, de esforzarse, de buscar algo más allá del placer inmediato. Y la tercera raíz, que Ezequiel presenta como la consecuencia directa de las dos primeras, es esta: no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En una ciudad con tanta abundancia, con tanta riqueza, con tanto pan y tanto tiempo libre, los pobres, los débiles, los necesitados, los extranjeros, los vulnerables eran ignorados. No es que en Sodoma no hubiera personas que necesitaban ayuda. El problema es que nadie se la daba. La abundancia no había generado generosidad. Había generado exactamente lo contrario. Una indiferencia absoluta. Un desprecio callado pero devastador hacia cualquiera que no tuviera lo que los ciudadanos de Sodoma tenían. Y esto, dice Dios a través de Ezequiel, fue la maldad de Sodoma. Estas tres cosas juntas, la soberbia, la saciedad y el desprecio al necesitado, fueron las raíces invisibles que llevaron a la ciudad desde su estado de paraíso aparente hasta su destrucción total. Lo que ocurrió en Génesis 19, la noche en que los habitantes de Sodoma rodearon la casa de Lot exigiendo que les entregara a los visitantes, fue simplemente la manifestación más visible y más cruda de un proceso que había comenzado mucho antes, en las actitudes del corazón, en los valores que la ciudad había ido adoptando silenciosamente a lo largo del tiempo. Esta secuencia, soberbia que lleva a exceso, que lleva a desprecio al prójimo, es una de las advertencias más poderosas que la Biblia nos da sobre el peligro del éxito material desconectado de la responsabilidad moral y espiritual. Y es una advertencia que tiene una urgencia particular para el mundo en que vivimos hoy, donde la prosperidad y el éxito económico son frecuentemente presentados como la meta final de la existencia humana, sin preguntar suficientemente qué valores sostienen esa prosperidad y qué hacemos con ella cuando la alcanzamos. Quizá lo saltaste o incluso lo viste, pero no le diste mucha atención. De cualquier forma, ahora tienes una segunda oportunidad. Si te está gustando el video y ya entendiste que existe mucho más en la Biblia de lo que imaginabas, te imaginas tener acceso a enseñanzas, historias, personajes y acontecimientos de la Biblia que casi nunca se exploran de forma organizada y sencilla. Dejé un enlace en el primer comentario fijado donde explico mejor todo esto. Para acceder, solo tienes que hacer clic en el enlace o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Ahora sigamos con el contenido. Pero sigamos avanzando, porque hay otro capítulo en esta historia que ocurre antes de la destrucción de Génesis 19 y que es absolutamente esencial para entender la narrativa completa. Ese capítulo está en Génesis 14, y en él ocurre uno de los momentos más cargados de significado simbólico y teológico de todo el libro del Génesis. En Génesis 14 leemos sobre una guerra. No es una guerra pequeña entre dos tribus vecinas. Es una alianza de 4 reyes del norte contra 5 reyes del sur, incluyendo el rey de Sodoma y los reyes de las ciudades aliadas con ella en la llanura. La batalla ocurre en el valle de Sidim, que la Biblia identifica con lo que después sería el Mar Muerto. Y en esa batalla, los 4 reyes del norte triunfan, toman prisioneros, saquean la ciudad. Y entre los prisioneros que se llevan está Lot, el sobrino de Abraham. Cuando Abraham se entera de que su sobrino ha sido capturado, actúa inmediatamente. Reúne a sus hombres de confianza, persigue a los reyes del norte, los ataca de noche en un movimiento táctico brillante y logra rescatar no solo a Lot, sino a todos los prisioneros y todo el botín que había sido saqueado. Es un momento de valentía impresionante de parte de Abraham.
Y lo que ocurre cuando regresa victorioso es lo que nos interesa especialmente para este estudio, porque cuando Abraham regresa, 2 reyes salen a recibirlo, y estos 2 reyes representan 2 mundos completamente diferentes, 2 sistemas de valores completamente opuestos, 2 formas de entender la vida, la prosperidad y el propósito de la existencia. El primero es el rey de Sodoma, el segundo es Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec es uno de los personajes más misteriosos y fascinantes de todo el Antiguo Testamento. La Biblia nos dice en Génesis 14, versículo 18, que era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo que hace cuando sale a recibir a Abraham es extraordinario. Saca pan y vino, bendice a Abraham y alaba a Dios. Es un momento de adoración, de gratitud, de reconocimiento de que la victoria de Abraham no vino de su propio poder sino de Dios. Y Abraham le da a Melquisedec los diezmos de todo, reconociendo en él una autoridad espiritual que merece honor. Luego sale el rey de Sodoma, y lo que dice el rey de Sodoma es revelador de toda la mentalidad sodomítica que acabamos de explorar a través del texto de Ezequiel. Le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. En otras palabras, yo quiero recuperar a mi gente, tú quédate con todo lo material. Es una propuesta que en superficie podría parecer generosa, pero que en realidad revela exactamente la escala de valores de Sodoma. La riqueza material es negociable. Las personas son lo que importa recuperar, pero no porque tengan un valor intrínseco, sino porque son la fuerza de trabajo, la base de poder, el recurso humano que mantiene la máquina económica de la ciudad funcionando. Y entonces Abraham hace algo que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién es él y en qué cree. Levanta su mano y hace un juramento ante Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, diciendo que no tomará nada, ni un hilo, ni una correa de sandalia, nada, porque no quiere que el rey de Sodoma pueda decir algún día que fue él quien hizo rico a Abraham. Abraham rechaza completamente la economía de Sodoma. Abraham se niega a que su prosperidad tenga cualquier vínculo con la ciudad que representa la soberbia, el exceso y el desprecio al necesitado. Este contraste entre Melquisedec y el rey de Sodoma, entre Salem y Sodoma, entre adoración y transacción, entre gratitud y negociación, es uno de los momentos más profundamente significativos de la narrativa bíblica. Y no es casualidad que el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dedique un capítulo entero a explorar la figura de Melquisedec como prefiguración de Jesucristo. Porque en ese encuentro de Génesis 14, antes de que llegue el fuego, antes de la destrucción, ya estamos viendo los 2 principios fundamentales que van a colisionar. El principio de la gracia, representado por Melquisedec, y el principio de la acumulación, sin propósito espiritual, representado por Sodoma. Abraham eligió a Melquisedec, rechazó a Sodoma, y esa elección de Abraham es el antecedente inmediato de lo que ocurre en los capítulos siguientes, porque es en ese contexto donde Dios hace con Abraham el famoso pacto del capítulo 15, y donde la fe de Abraham es contada como justicia, y donde toda la historia de la gracia divina comienza a desplegarse con una claridad cada vez mayor. Ahora bien, después de que hemos entendido las raíces de Sodoma a través de Ezequiel, y después de haber visto el contraste fundamental entre Sodoma y Salem en Génesis 14, podemos acercarnos a la narrativa de Génesis 18 y 19 con ojos completamente diferentes. Con ojos que ven no solo los eventos externos, sino la profundidad de lo que está ocurriendo. En Génesis 18 aparece el Señor ante Abraham, y en esa visita, Dios le revela algo a Abraham que es absolutamente impactante.
ha decidido ir a Sodoma a ver si los clamores que han llegado hasta él corresponden a la realidad. La forma en que el texto lo expresa es extraordinaria, porque usa el lenguaje del juicio. El clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta Dios, y la palabra que se usa para clamor en el hebreo original, que es tza'aka, es la misma palabra que se usa para describir el clamor de los oprimidos, de los que sufren injusticia, de los que están siendo aplastados por los que tienen poder. No es el clamor de la ciudad misma que se lamenta, es el clamor de los que han sido victimizados por la ciudad. Y entonces ocurre una de las escenas más extraordinarias de toda la Biblia. Abraham intercede por Sodoma. El hombre que en Génesis 14 rechazó cualquier vínculo con Sodoma, que no quiso ni un hilo del rey de la ciudad, ese mismo hombre ahora se planta frente a Dios y negocia en favor de la ciudad. No porque ame a Sodoma, no porque apruebe lo que ocurre allí, sino porque tiene un pariente en Sodoma, porque tiene el carácter de alguien que intercede en lugar de abandonar, y porque entiende algo profundo sobre la misericordia de Dios. La negociación de Abraham es famosa. Comienza preguntando si Dios perdonaría la ciudad si hubiera 50 justos. Dios dice que sí, y entonces Abraham comienza un proceso de descenso cuidadoso, casi matemático, que nos dice algo profundo sobre cómo él entiende la gracia. Y si hubiera 45, sí. Y si fueran 40, sí. ¿Y 30? También. ¿Y 20? Igualmente. Y si hubiera 10 justos en la ciudad, Dios responde: no la destruiré por amor a los 10. Abraham se detiene en 10, quizás porque cree que Lot, su esposa, sus hijos, sus yernos, son suficientes para llegar a ese número. O quizás porque hay una sabiduría en ese límite que el texto no nos explica explícitamente. Pero el punto central de esta escena no es el número. El punto central es el carácter de Dios que se revela a través de la negociación. Dios no va a Sodoma con prisa por destruir, va a ver, a examinar, a dar oportunidad, y responde una y otra vez a la intercesión de Abraham con paciencia y con gracia. No había 10 justos en Sodoma. Eso es lo que descubriremos en Génesis 19. Pero la intercesión de Abraham no fue en vano. Porque cuando los ángeles llegan a Sodoma y encuentran a Lot, cuando la crisis de esa noche se desarrolla y cuando finalmente llega el momento de la destrucción, los ángeles le dicen a Lot algo específico. Le dicen que no pueden hacer nada hasta que él haya salido. La intercesión de Abraham rescató a Lot. La misericordia de Dios, respondiendo a la oración del justo, sacó a Lot de la ciudad antes de que el fuego cayera. Esta es una verdad teológica de enorme importancia que no debemos pasar por alto. La oración de intercesión tiene un poder real en la economía de Dios. Abraham no sabía exactamente cómo funcionaría su oración. No sabía que estarían esos ángeles diciéndole a Lot: date prisa, sal. Pero su intercesión fue parte del plan de rescate. Y eso nos dice algo sobre por qué interceder por los que están en lugares espirituales o morales peligrosos no es tiempo perdido. Es exactamente lo que se supone que debemos hacer. Ahora llegamos a la noche misma, la noche de Génesis 19. Y lo que ocurre esa noche es tan oscuro, tan crudo, tan perturbador, que es fácil enfocarse solo en los aspectos más evidentes y perder la complejidad de lo que el texto está revelando. Así que vamos paso a paso. Los 2 ángeles llegan a la puerta de Sodoma al atardecer, y allí está Lot, sentado en la puerta. Ya hemos hablado de lo que significa ese detalle. Lot ya no es un visitante, no es un residente temporal. Es alguien integrado en la vida de la ciudad, y cuando los ve, los reconoce como visitantes que necesitan hospitalidad,
y les ofrece su casa con una urgencia que el texto sugiere que tiene un fondo de conocimiento. Lot sabe que en Sodoma no es seguro estar en la calle de noche. Sabe lo que puede pasar. Los ángeles inicialmente dicen que pasarán la noche en la plaza, pero Lot insiste con gran urgencia y finalmente aceptan ir a su casa. Y entonces ocurre lo que Lot temía. Los hombres de Sodoma, el texto dice que todos, tanto jóvenes como viejos, de todos los rincones de la ciudad, rodean la casa de Lot y exigen que les entregue a los visitantes. La naturaleza de lo que demandan está clara en el texto y en la tradición de interpretación de este pasaje a lo largo de los siglos. Pero lo que quiero destacar aquí no es solo el acto en sí, sino lo que ese acto revela sobre el estado de la ciudad. La Biblia dice que vinieron todos, no un grupo marginal, no una pandilla de criminales, todos, jóvenes y viejos, de todos los rincones. Eso nos dice que la degradación moral de Sodoma no era un fenómeno underground, no era algo que ocurría en las sombras mientras la mayoría de la ciudad mantenía valores diferentes. Era la norma, era lo que todos hacían, era la cultura de la ciudad. Y esto conecta directamente con lo que Ezequiel nos dijo sobre las raíces del problema. Cuando la soberbia lleva a la saciedad, y la saciedad lleva a la ociosidad, y la ociosidad lleva al desprecio al prójimo, el siguiente paso en esa escalera descendente es la deshumanización del otro. El extranjero, el visitante, el vulnerable, el que no tiene poder dentro de los sistemas de la ciudad, se convierte en un objeto, no en una persona, en un objeto disponible para el placer o para la demostración de poder. Lo que los hombres de Sodoma querían hacer con los visitantes de Lot no era simplemente un acto sexual, era un acto de dominación, de deshumanización, de afirmación de poder. Era la manifestación más cruda posible del no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso que Ezequiel describió. Era el desprecio al vulnerable llevado a su extremo más oscuro. Lot intenta negociar con ellos. El texto nos muestra a un Lot desesperado que hace cosas que nos resultan incomprensibles desde nuestra perspectiva, como ofrecer a sus propias hijas. No vamos a defender esa decisión, pero lo que sí podemos hacer es entenderla en su contexto. Lot está intentando usar cualquier recurso a su disposición para proteger a sus huéspedes, porque en la cultura de la hospitalidad del mundo antiguo, la responsabilidad del anfitrión de proteger a sus invitados era absolutamente sagrada. Lo que Lot hace en ese momento es moralmente complejo y problemático, pero narrativamente nos dice el nivel de desesperación en que se encuentra. Los hombres de Sodoma rechazan la oferta de Lot y comienzan a empujar contra la puerta, y en ese momento los ángeles intervienen. Sacan a Lot hacia adentro de la casa, cierran la puerta y hieren con ceguera a los hombres que están afuera. Y el texto añade un detalle perturbador. Incluso ciegos, los hombres de Sodoma seguían buscando la puerta para entrar. El nivel de determinación en su maldad era tal que ni siquiera la ceguera los detuvo. No era un impulso momentáneo que la fricción pudiera detener. Era una actitud arraigada tan profundamente que la incapacidad física no la eliminaba. Entonces los ángeles le dicen a Lot lo que ya sabemos, que van a destruir la ciudad, que necesita sacar a su familia, que deben darse prisa. Y aquí comienza otra parte de la historia que es igualmente fascinante y reveladora. La respuesta de los que rodean a Lot. Lot sale a hablar con sus yernos, con los hombres que estaban comprometidos con sus hijas. Les dice que Dios va a destruir la ciudad y que deben salir, y el texto dice que a ellos
les pareció como que bromeaba. Se rieron de él. No lo tomaron en serio. Y eso nos dice algo sobre cómo Lot era percibido por su propia familia extendida dentro de Sodoma. Era alguien que hacía ese tipo de declaraciones que nadie tomaba en serio. Era el tío excéntrico, el suegro un poco extraño, el hombre que todavía tenía esas creencias antiguas sobre Dios y el juicio y la moralidad. Simpático quizás, pero no una figura de autoridad espiritual que nadie consideraría seriamente. Y esto nos lleva a una de las verdades más dolorosas sobre el proceso que Lot había seguido en Sodoma. Hemos hablado de cómo Lot se integró en la ciudad. Hemos visto cómo pasó de acercar su tienda a sentarse en la puerta. Pero hay una dimensión de esa integración que es aún más costosa que cualquier otra. Lot perdió su influencia moral dentro de su propio círculo más cercano. Los hombres que iban a casarse con sus hijas no lo respetaban espiritualmente. No lo veían como alguien cuyas advertencias merecían ser escuchadas. Y cuando llegó el momento más importante de toda su vida, el momento en que tenía información verdadera sobre una crisis real, nadie le creyó. Esto es lo que le pasa a los que tratan de vivir en el borde entre dos mundos durante demasiado tiempo. Pierden credibilidad en ambos. Los de Sodoma nunca lo consideraron plenamente uno de los suyos, como quedó evidenciado cuando la noche de la crisis los hombres de la ciudad lo amenazaron diciendo: «Este vino aquí como forastero y quiere erigirse en juez». Y los de su propia familia espiritual, sus yernos, tampoco lo tomaban en serio como guía espiritual. Era un hombre que vivía en la ciudad, sin ser verdaderamente de la ciudad, que tenía valores sin ser capaz de articular esos valores con autoridad, que estaba atormentado por lo que veía pero que seguía allí de todos modos. Llega la mañana, y los ángeles, con una urgencia que el texto describe con mucha energía, le dicen a Lot que es hora de salir, que tome a su esposa y a sus 2 hijas y que se vayan inmediatamente. Pero entonces ocurre algo que es uno de los momentos más desconcertantes de todo el relato. Lot se tardó. El hombre a quien acaban de decirle que su ciudad va a ser destruida, que tiene que salir ahora mismo, que el tiempo se acaba, se detiene. El texto en Génesis 19, versículo 16, dice que se tardaba. Y entonces los ángeles tienen que tomar literalmente de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, y sacarlos a la fuerza de la ciudad. El texto añade que esto fue siendo Jehová misericordioso con él. ¿Por qué se tardó Lot? El texto no nos lo dice explícitamente, pero podemos hacer inferencias razonables basadas en lo que sabemos sobre el carácter de Lot y su relación con Sodoma. Quizás estaba pensando en las cosas que había dejado en la casa. Quizás estaba pensando en el negocio que tenía en la ciudad. Quizás había pasado tanto tiempo integrándose en Sodoma que su vida estaba completamente entretejida con la ciudad de una manera que hacía la separación genuinamente dolorosa. O quizás había algo más profundo, la incapacidad de creer completamente que esto estaba pasando de verdad, que era real, que el momento que los ángeles le habían descrito estaba realmente llegando. Lo que el texto nos quiere mostrar con ese «se tardaba» es que la conexión de Lot con Sodoma no era solo geográfica, era emocional, era económica, era relacional. Había invertido tanto de sí mismo en esa ciudad que la idea de dejarla, incluso frente a la destrucción inminente, creaba una resistencia que los ángeles tuvieron que superar físicamente. Eso es lo profundo que puede ir la integración en un sistema de valores cuando la realizamos gradualmente, a lo largo del tiempo, tienda por tienda. Los ángeles los sacan, les dicen que escapen por sus vidas, que no miren atrás, que no se detengan en ninguna parte de la llanura.
y les señalan las montañas como el lugar de refugio. Y aquí hay otro elemento interesante. Lot no quiere ir a las montañas. Pide ir a una ciudad pequeña cercana llamada Zoar. Y nuevamente, en un gesto de misericordia notable, los ángeles acceden a su petición. No lo fuerzan a ir a las montañas. Le dan lo que pide, aunque quizás no sea la mejor opción. Porque incluso en medio del juicio, Dios sigue siendo gracioso con Lot. Entonces Lot y su familia salen corriendo. El sol ha salido cuando llegan a Zoar, y en ese momento, el texto dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de las ciudades, y el fruto de la tierra. La destrucción es total, es definitiva, es inmediata. La ciudad que parecía el jardín del Señor, la ciudad que era como Egipto en su riqueza y prosperidad, la ciudad que Lot vio como una oportunidad extraordinaria cuando levantó sus ojos en Génesis 13, desapareció en un instante de fuego y azufre. Y con ella desaparecieron todos los que eligieron quedarse, todos los que fueron tan parte de la ciudad que no podían imaginar su vida fuera de ella. Y entonces ocurre lo que Jesús recordaría siglos después. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Este es el momento que necesitamos explorar con toda la atención que merece, porque Jesús lo eligió específicamente. No eligió el fuego, no eligió el azufre, no eligió la destrucción de la ciudad. En Lucas capítulo 17, cuando los fariseos le preguntan a Jesús cuándo vendrá el reino de Dios, y luego cuando habla con sus discípulos sobre los últimos tiempos, Jesús hace una comparación con los días de Lot. Describe cómo la gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba, edificaba, hasta el día en que Lot salió de Sodoma. Y luego dice algo que ha resonado a través de los siglos. Acordaos de la esposa de Lot. ¿Por qué la esposa de Lot? ¿Por qué no acuérdense del fuego? ¿Por qué no acuérdense de la destrucción? ¿Por qué específicamente ella? Para responder a esa pregunta, necesitamos entender qué representaba el acto de mirar atrás. Los ángeles habían sido muy claros: no miren atrás. Era una instrucción directa, específica, con una razón que no necesitaba mayor explicación. Estaban saliendo de una ciudad que iba a ser destruida. Mirar atrás no era simplemente un gesto físico de curiosidad, era un gesto del corazón. Era el corazón mirando hacia lo que se dejaba atrás. Era el corazón que no había terminado de dejar ir Sodoma, que seguía unido a la vida que había tenido allí, que no podía soltar completamente lo que estaba siendo destruido. La esposa de Lot obedeció lo suficiente como para salir, pero no obedeció lo suficiente como para no mirar atrás. Y en ese mirar atrás, en esa división del corazón entre el lugar de destrucción y el lugar de salvación, el juicio la alcanzó. Se quedó petrificada en ese momento de duplicidad, congelada entre el pasado que no podía soltar y el futuro que no había alcanzado completamente. Jesús eligió a la esposa de Lot como advertencia, no para hablar de fuego externo, sino de fuego interno. No para hablar de destrucción que viene desde afuera, sino de la resistencia interior a soltar lo que pertenece al pasado, para abrazar completamente lo que Dios ofrece hacia adelante. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá, dice Jesús en ese mismo pasaje. Es una advertencia sobre el peligro de querer preservar una vida que ya ha terminado, sobre el peligro de seguir siendo definido por lo que uno tenía en Sodoma cuando Dios está llamando hacia adelante, hacia las montañas, hacia un lugar diferente y más alto. Y cuando Jesús dice, acuérdense de la esposa de Lot en el contexto de los últimos tiempos,
está diciendo algo específico sobre el peligro que enfrentarán las personas en esa época, el peligro de la comodidad, el peligro de haber construido una vida tan integrada en los sistemas y valores del mundo que cuando llegue el momento decisivo sea imposible soltar sin mirar atrás. El peligro de vivir como Lot en la ciudad, funcionando dentro de los sistemas de Sodoma, aunque no siendo completamente de Sodoma, hasta que llegue el momento en que haya que elegir, y ese momento revele cuánto del corazón está todavía en la ciudad. Esta es la advertencia de Jesús, y tiene una urgencia extraordinaria para nosotros hoy. Pero antes de llegar a la aplicación contemporánea, necesitamos completar la historia de Lot después de Sodoma, porque lo que le ocurre a Lot después de la destrucción es parte integral del mensaje. Lot llega a Zoar, pero luego el texto nos dice que tuvo miedo de quedarse en Zoar y subió a las montañas. Terminó haciendo lo que los ángeles le habían dicho desde el principio. Terminó en las montañas, pero llegó tarde, después de un rodeo innecesario, después de haber pedido la ciudad pequeña como si no pudiera imaginar vivir sin la proximidad a una ciudad. Y en las montañas, Lot y sus 2 hijas se quedan solos. Su esposa ya no está. Sus yernos eligieron quedarse en Sodoma y perecieron. Sus hijas no tienen marido. Y en ese aislamiento, en esa cueva en las montañas, ocurre algo que el texto registra sin embellecer y sin esconder. Las hijas de Lot, convencidas de que no hay ningún hombre disponible en la tierra para perpetuar el linaje familiar, emborrachan a su padre en 2 noches sucesivas y quedan embarazadas de él. Es un final devastadoramente oscuro para la historia de Lot, el hombre que empezó como el sobrino del hombre de fe, que fue descrito por el Nuevo Testamento como justo Lot, que sobrevivió la destrucción de Sodoma, termina sus días en una cueva, en una situación de degradación que hubiera parecido imposible al principio de la historia. Y los hijos que nacen de esa situación, Moab y Ben-Amí, se convierten en los padres de los moabitas y los amonitas, pueblos que serán fuente de conflicto con Israel a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. No hay ninguna acusación directa en el texto hacia Lot por lo que ocurrió en la cueva. El relato lo presenta como algo que le fue hecho a él por sus hijas. Pero sí hay una consecuencia narrativa que el texto deja clara. Las decisiones de Lot a lo largo de su vida tuvieron un peso, no solo sobre él, sino sobre las generaciones que vinieron después. La integración en Sodoma, la pérdida de influencia moral, la incapacidad de los yernos para tomar en serio las advertencias de Lot, el trauma que vivieron las hijas al ver la destrucción de todo lo que conocían, todo eso desembocó en la noche de la cueva. Las consecuencias de nuestras decisiones no se detienen en nosotros. Se extienden hacia adelante en el tiempo, hacia las personas que vienen después de nosotros. Ahora bien, hay algo más sobre Sodoma que necesitamos explorar antes de hablar de la aplicación contemporánea, y es la pregunta de la arqueología. ¿Existió Sodoma? ¿Hay evidencia de su destrucción? ¿Hay algo físico, tangible, que conecte el relato bíblico con la realidad histórica? Esta es una pregunta que la gente se hace con frecuencia, y la respuesta es más interesante de lo que muchos esperan. A lo largo del siglo XX, varios arqueólogos han trabajado en la región del Mar Muerto y de la llanura del Jordán buscando evidencia de las ciudades de la llanura mencionadas en Génesis. Y lo que han encontrado ha ido generando un debate académico que sigue activo. En el año 2018, un equipo de investigadores publicó un estudio en la revista Scientific Reports que analizaba los restos de un sitio arqueológico conocido como Tal el-Hammam, ubicado al noreste del Mar Muerto, en la planicie del Jordán.
Lo que encontraron en ese sitio fue extraordinario, evidencia de una destrucción masiva y repentina que dataría aproximadamente del año 1650 a.C. Los investigadores encontraron capas de ceniza, suelo fundido, indicaciones de temperaturas extremadamente altas que habrían ocurrido de manera repentina y que habrían destruido completamente la ciudad en un instante. La hipótesis que propusieron, basada en el análisis de los materiales encontrados, es que la destrucción podría haber sido causada por la explosión aérea de un meteorito o un cometa, similar al evento de Tunguska en Siberia en 1908, pero de mayor magnitud. Las temperaturas que habrían generado ese tipo de explosión aérea serían suficientemente extremas para explicar los materiales fundidos que encontraron, incluyendo fragmentos de lo que parece haber sido vidrio formado por calor extremo y sal, que había sido calentada hasta el punto de vaporización. Ahora bien, es importante ser cuidadoso aquí. Este es un debate académico activo, no una conclusión establecida. No todos los arqueólogos están de acuerdo en que Tal el Hammam sea la ubicación de Sodoma. Hay otros sitios candidatos en la región, y la conexión entre los eventos geológicos y arqueológicos y el relato bíblico es una interpretación, no una certeza científica establecida. Lo que sí podemos decir es que la región del Mar Muerto, con sus particulares características geológicas, con su ambiente extremo, con la sal que caracteriza toda la zona, guarda en sí misma la memoria de eventos catastróficos. El Mar Muerto mismo, ese cuerpo de agua en el que nada puede vivir, cuya superficie está significativamente por debajo del nivel del mar, que tiene las concentraciones de sal más altas de cualquier cuerpo de agua en la Tierra, es en sí mismo una advertencia permanente de que algo extraordinario ocurrió en esa región. Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribió sobre los restos de Sodoma en su tiempo y mencionó que todavía había evidencia visible de la destrucción. Y viajeros y escritores a lo largo de los siglos han reportado formaciones de sal en la región del Mar Muerto que localmente son conocidas como la esposa de Lot. La memoria de lo que ocurrió en esa llanura ha persistido a través del tiempo de maneras que van más allá de la transmisión textual. Todo esto nos lleva a uno de los aspectos más profundos de la historia de Sodoma. La destrucción de esa ciudad no fue diseñada para borrarse del mapa por completo. Las ruinas están, los paisajes están, las formaciones geológicas están. El Mar Muerto está. Todo como si Dios hubiera dicho, voy a destruir esto, pero voy a dejarlo visible, lo suficientemente presente como para que nadie que pase por aquí pueda ignorar que algo pasó. Como una señal permanente, un monumento al resultado de ese camino particular. El libro de Judas, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 7, habla de Sodoma y Gomorra como ciudades que fueron puestas como ejemplo, como un modelo de advertencia para las generaciones futuras. No solo como historia del pasado, sino como ejemplo, como un caso de estudio, como una demostración permanente de lo que ocurre cuando un camino particular se sigue hasta su conclusión lógica. Y ahora llegamos al momento en que necesitamos hablar directamente de nosotros, de este mundo, de este tiempo. Porque todo lo que hemos explorado juntos en este estudio no es simplemente historia antigua fascinante. Es una advertencia que tiene una relevancia extraordinaria para el mundo en que vivimos en el siglo XXI. Pensemos primero en las raíces que Ezequiel identificó en Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y el no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. ¿Nos resulta familiar esta combinación?
Vivimos en el período de mayor prosperidad material de la historia humana. La cantidad de riqueza que existe en el mundo de hoy no tiene precedente. La tecnología ha generado niveles de comodidad y de acceso a información y entretenimiento que habrían parecido milagrosos para cualquier generación anterior. Tenemos más que suficiente pan, en sentido literal y figurado. Tenemos acceso a cantidades de ocio y entretenimiento que ninguna generación anterior hubiera podido imaginar. Y sin embargo, hay un clamor que sube desde la tierra. Es el clamor de los que no tienen, de los migrantes que mueren intentando cruzar mares y fronteras, de los niños que mueren de enfermedades prevenibles mientras el mundo tiene los recursos para salvarlos, pero no la voluntad de redistribuirlos, de las poblaciones vulnerables que son tratadas como objetos por sistemas de poder que los ven no como personas, sino como recursos explotables. El clamor no es diferente al que llegó hasta Dios desde Sodoma. La naturaleza del clamor es reconociblemente la misma. No estoy diciendo que vivimos en Sodoma, porque eso sería una simplificación imprecisa. Pero sí estoy diciendo que las dinámicas que Ezequiel identificó como las raíces de la caída de Sodoma son dinámicas reconocibles en nuestro tiempo. La soberbia del éxito que se cree a sí misma justificada, la saciedad que lleva a la ociosidad espiritual, el desprecio al vulnerable que se manifiesta no solo en actos individuales, sino en sistemas y estructuras que lo normalizan. Y hay algo más que Jesús dijo sobre la conexión entre los días de Lot y los últimos tiempos que es profundamente relevante. En Lucas 17, Jesús describe los días antes de su regreso como días en que la gente estará comprando, vendiendo, plantando, edificando. No describe una época de caos visible y oscuridad obvia. Describe una época de normalidad absoluta, una época en que la vida sigue su curso ordinario y la gente está ocupada con los asuntos ordinarios de la vida, sin percibir que algo extraordinario está a punto de ocurrir. Es una descripción de distracción, no de maldad obvia, de absorbimiento en la rutina, no de rebelión declarada. Y es en ese contexto que dice: acuérdense de la esposa de Lot, porque el peligro de esa época no es que la gente sea obviamente malvada. El peligro es que la gente esté tan completamente integrada en los sistemas y ritmos del mundo que cuando llegue el momento decisivo no puedan soltarlo suficientemente rápido. No puedan dejar de mirar hacia lo que se queda. No puedan desconectar su corazón de lo que el mundo representa para ellos con la velocidad que el momento requerirá. Esta es una advertencia personal. Es una invitación a hacernos preguntas difíciles e importantes. ¿Qué lugar ocupa Sodoma en mi vida? No en sentido literal, sino en sentido figurado. ¿Cuáles son las cosas, los sistemas, los valores, las comodidades, las ambiciones que yo he abrazado de tal manera que si Dios me dijera, tienes que dejar eso, yo me tardaría como Lot? ¿Cuáles son las cosas hacia las que yo miraría de reojo mientras corro, como la esposa de Lot? ¿Dónde está el punto en que mi integración en los sistemas del mundo ha comenzado a afectar mi capacidad de escuchar claramente la voz de Dios? No se trata de hacer de esto una lista de prohibiciones. No se trata de decir que la prosperidad es mala o que el éxito es pecado. Abraham era enormemente rico y fue llamado el amigo de Dios. Job era el hombre más rico del Oriente y la Biblia lo describe como perfecto y recto. El problema no es la prosperidad en sí misma. El problema es cuando la prosperidad se convierte en el propósito, cuando el éxito genera soberbia, cuando la saciedad produce indiferencia, cuando nuestra riqueza nos aísla del clamor de los necesitados en lugar de hacernos más sensibles a él. La pregunta que Sodoma nos hace no es: ¿eres pobre o rico?
La pregunta es, ¿con qué valores estás viviendo tu prosperidad, sea grande o pequeña? Y la segunda pregunta es aún más personal. Si Dios te llamara a salir de algo hoy, de algo a lo que te has acostumbrado, de algo que te da comodidad y seguridad, pero que no está alineado con lo que Él quiere para ti, ¿podrías hacerlo sin mirar atrás? Hay otro elemento de la historia de Lot que tiene una aplicación directa para nosotros y que no debemos ignorar. Es la pérdida de influencia espiritual de Lot dentro de su círculo más cercano. Sus yernos no lo tomaron en serio. Su advertencia fue recibida como una broma. Y eso es lo que puede pasarle a cualquier creyente que intenta vivir en el borde durante demasiado tiempo, que trata de mantener un pie en los valores del reino y otro en los valores del mundo sin hacer una elección clara. El apóstol Santiago, en el capítulo 4 de su carta, usa una palabra griega fascinante para describir esta condición, dipsichos, que significa de doble ánimo, literalmente de dos almas, y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no es alguien que no cree, no es alguien que ha abandonado la fe. Es alguien que intenta navegar entre dos sistemas de valores sin comprometerse completamente con ninguno. Y el resultado es que pierde la estabilidad que viene del compromiso claro y pierde la influencia que viene de la coherencia visible entre lo que dice creer y cómo vive. Lot amaba a Dios. La Biblia nos dice que era justo, pero sus yernos no lo veían como alguien cuya fe era real, cuyas advertencias merecían atención, cuya visión espiritual era confiable. Y eso es lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros si no somos intencionales sobre qué valores guían verdaderamente nuestras decisiones cotidianas. Pensemos en los Abraham de nuestra época. Abraham no vivía en Sodoma. Abraham vivía en las alturas, bajo las encinas de Mamré, en comunión con Dios. Abraham también era rico, también tenía poder, también tenía influencia, pero no por vivir entre las ciudades prósperas de la llanura. Y cuando llegó el momento de la crisis, Abraham tenía suficiente influencia espiritual como para interceder con poder. Sus oraciones fueron escuchadas. Su intercesión fue parte del plan de rescate de Lot. Abraham no perdió a Lot porque no intercedió. Abraham intercedió. Pero también hay un límite que la intercesión no puede cruzar. La decisión final siempre pertenece a cada persona. Esto nos lleva a uno de los temas más delicados pero más importantes de la historia de Sodoma para nosotros hoy: la tensión entre la gracia y el juicio. Dios fue extraordinariamente paciente con Sodoma. El clamor llegó hasta él, y en lugar de actuar inmediatamente, envió ángeles a examinar. Respondió una y otra vez a la intercesión de Abraham con paciencia. Rescató a Lot con una urgencia que muestra cuánto le importaba. Aceptó la petición de Lot de ir a Zoar en lugar de las montañas, aunque no era la mejor opción. La misericordia de Dios en la historia de Sodoma es tan llamativa como su juicio. Pero también hubo un punto en que el juicio llegó. Un punto en que la paciencia de Dios alcanzó su límite. Un punto en que el clamor de las víctimas de Sodoma fue respondido con acción definitiva. Y esa combinación de paciencia prolongada y juicio eventual es parte del carácter de Dios tal como la Biblia lo revela. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, usa la historia de Sodoma precisamente en ese contexto para responder a los que preguntan ¿dónde está la promesa de su venida?, diciéndoles que la paciencia de Dios no es tardanza, sino oportunidad para el arrepentimiento. Dios no destruyó Sodoma apresuradamente. Esperó, dio tiempo, respondió a la intercesión,
pero cuando el momento llegó, llegó. Y ese es el patrón que Pedro dice que se repetirá en la historia final. Una paciencia extraordinaria que algunos interpretarán como inactividad o inexistencia de Dios, seguida de una acción definitiva que tomará por sorpresa a los que no estaban preparados. Esta es una de las razones por las que Jesús dijo: acuérdense de la esposa de Lot en el contexto de la segunda venida, no solo como un recordatorio del pasado, sino como una advertencia sobre el presente, como una llamada a no interpretar la paciencia de Dios como permiso permanente, como una invitación a no dejar que la rutina y la normalidad de la vida cotidiana adormezcan nuestra conciencia de que vivimos en un tiempo que tiene urgencia. Ahora quisiera hablar sobre una interpretación de la historia de Sodoma que ha dominado mucho de la conversación teológica popular, especialmente en los últimos años, y que vale la pena examinar con cuidado. Mucha gente, cuando escucha el nombre de Sodoma, piensa inmediatamente y exclusivamente en el pecado sexual descrito en Génesis 19. Y es cierto que ese elemento está en el texto y que tiene peso en la narrativa. Pero hemos visto a través de este estudio que Ezequiel, cuando habla de los pecados de Sodoma, no empieza por ese elemento. Empieza por la soberbia, la saciedad y el desprecio al necesitado. Esto no significa que debamos ignorar lo que ocurrió en Génesis 19. Significa que debemos entender ese evento en su contexto más amplio, como la manifestación más extrema de una corrupción que tenía raíces mucho más profundas. El árbol que dio ese fruto había crecido durante mucho tiempo antes de que ese fruto particular apareciera. Y si solo nos enfocamos en el fruto sin entender las raíces, perdemos la mayor parte del mensaje que la historia de Sodoma tiene para decirnos. La verdad teológica central de Sodoma no es una sola conducta específica. Es una actitud del corazón que se expresó en múltiples conductas, de las cuales la más visible y dramática en el texto de Génesis 19 es la que más gente recuerda, pero que la propia Biblia, a través de Ezequiel, sitúa como consecuencia de otras raíces más fundamentales. Y esto tiene implicaciones prácticas importantes para cómo aplicamos esta historia a nuestra vida hoy. Porque si solo vemos a Sodoma como el lugar donde pasaba X pecado específico, podemos fácilmente llegar a la conclusión de que mientras yo no haga X, estoy a salvo, que la advertencia de Sodoma no me aplica, que es para otras personas. Pero si entendemos Sodoma como el lugar donde la soberbia llevó a la saciedad, que llevó al desprecio al prójimo, que llevó a tratar a otros como objetos, entonces la pregunta se vuelve mucho más personal e incómoda, porque la soberbia, la saciedad y el desprecio al prójimo son tentaciones que cruzan todas las culturas, todas las épocas y todas las categorías de personas. Hay también algo que me parece fundamental subrayar sobre la gracia de Dios en la historia de Sodoma, y es que la misericordia de Dios siguió presente incluso en el juicio. Lot fue rescatado, no porque fuera perfecto, no porque hubiera tomado todas las decisiones correctas, no porque su vida fuera un modelo impecable. Fue rescatado porque era justo en el sentido fundamental de la fe, porque había alguien orando por él, y porque la gracia de Dios excede nuestra capacidad de arruinar nuestras propias vidas. Los ángeles literalmente tomaron su mano y la mano de su familia y los sacaron. La gracia de Dios puede ir hasta donde nosotros no podemos ir solos. El Dios que destruyó Sodoma es el mismo Dios que tomó la mano de Lot cuando Lot se tardó. El Dios del juicio y el Dios de la misericordia no son dioses diferentes. Es el mismo Dios que odia la injusticia con pasión y que ama al ser humano con ternura, que responde al clamor de las víctimas y que también responde a la intercesión del justo, que actúa con decisión contra el mal
y que espera con paciencia para que más personas puedan arrepentirse. Esta tensión, lejos de ser una contradicción, es parte de la revelación completa del carácter de Dios tal como la Biblia lo presenta. Y la historia de Sodoma es quizás uno de los lugares donde esa tensión se expresa con mayor claridad y con mayor fuerza narrativa. Me gustaría, en esta parte del estudio, detenerme a hablar sobre algo que quizás no ocurre tanto en los estudios típicos sobre Sodoma, pero que me parece que tiene una importancia enorme. Y es la historia de las hijas de Lot después de la destrucción. No solo el episodio perturbador de la cueva, sino lo que ocurre generaciones después, porque hay una conexión extraordinaria en la narrativa bíblica que a menudo pasa desapercibida. Moab, el hijo nacido de la relación de Lot con su hija mayor, se convierte en el padre del pueblo moabita, y entre los descendientes de Moab, muchas generaciones después, hay una mujer cuyo nombre ha llegado hasta nosotros, Ruth, la misma Ruth del libro que lleva su nombre. La moabita que decidió quedarse con su suegra Noemí cuando podría haberse quedado en Moab, la que dijo: «Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Jehová haga así conmigo, y aún peor, si no es solo la muerte lo que nos separe». La que llegó a Belén, y cuya historia terminó en el matrimonio con Buz, y cuyo nieto fue Isaí, y cuyo bisnieto fue David. Y del linaje de David, muchas generaciones después, nació Jesucristo. Es decir, el linaje del Mesías pasa a través de Ruth la moabita, a través de una descendiente de Moab, a través de una nieta, muchas veces removida, de la noche más oscura de la historia de Lot. La gracia de Dios es absolutamente extraordinaria en su capacidad de tomar los fragmentos más rotos de la historia humana y tejer con ellos algo hermoso. Lot, en la cueva, en la situación más degradante de su historia personal, se convierte sin saberlo en parte de una línea que eventualmente llevaría al Salvador del mundo. Esto no justifica nada de lo que ocurrió, pero sí nos dice algo sobre la soberanía de Dios, sobre su capacidad de escribir líneas rectas con la letra torcida de las decisiones humanas, sobre el hecho de que ninguna historia personal es tan oscura que la gracia de Dios no pueda encontrar una manera de trabajar en ella y a través de ella hacia algo que excede lo que podemos imaginar. Ruth es la antítesis de Sodoma. Sodoma representaba el desprecio al prójimo, el egoísmo del poderoso, el abandono del vulnerable. Ruth representó exactamente lo contrario, la lealtad al débil, el sacrificio del propio interés en favor del otro, el cruce de fronteras étnicas y culturales en nombre del amor. Y Dios eligió a Ruth, la moabita, la descendiente de la noche de la cueva, como parte de la línea que llevaría a su hijo. Es una declaración teológica de enorme belleza y complejidad. Ahora bien, hablemos de otro personaje de la historia que a menudo es pasado por alto: Gomorra. La Biblia siempre menciona a Sodoma y Gomorra juntas, y hay una razón para eso. Gomorra era la ciudad aliada, la ciudad vecina, la ciudad que compartía la cultura y los valores de Sodoma, y que compartió su destino. Y hay otras ciudades mencionadas en el texto, Adma y Seboim, que también fueron destruidas en ese mismo momento. La conexión con estas ciudades nos habla de algo importante. La cultura de Sodoma no era un fenómeno aislado, era una cultura regional, era un sistema de valores que había permeado toda la red de ciudades de la llanura. No era un problema de una ciudad específica, sino de una civilización entera que había adoptado esos valores y esa dirección. Esto nos habla del poder de las culturas colectivas sobre los individuos que viven dentro de ellas. Lot
no eligió los valores de Sodoma de manera deliberada y consciente. Los fue absorbiendo por ósmosis, por la simple realidad de vivir inmerso en una cultura que los respiraba. Y ese proceso de absorción cultural es uno de los fenómenos más poderosos y más sutiles de la experiencia humana. Vivimos en culturas, respiramos sus valores, los internalizamos sin necesariamente analizarlos o elegirlos de manera consciente. Y a menos que tengamos una conciencia activa de lo que estamos absorbiendo y una voluntad deliberada de filtrar lo que no debe entrar, la absorción ocurre de todas formas. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, usa una imagen extraordinaria para hablar de esto. Dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La palabra que usa para conforméis en el griego original es sischematiseste, que tiene que ver con ser moldeado por un esquema externo, con ser formateado por un patrón que viene de afuera. Pablo está hablando exactamente del proceso que le ocurrió a Lot. El proceso de ser gradualmente moldeado por los valores y los patrones de la cultura que nos rodea. Y el antídoto que propone Pablo no es el aislamiento, no es escapar al desierto y cortar todo contacto con el mundo. Es la transformación del entendimiento a través de la renovación. Es tener una mente que ha sido tan saturada de los valores del reino, que puede vivir en el mundo sin ser moldeada por el mundo, como el hierro que entra al fuego sin ser consumido por él, como la nave que navega en el agua sin ser hundida por ella. Esta es la diferencia fundamental entre Lot y Abraham. Ambos vivían en el mundo, ambos tenían riqueza, contactos, negocios, pero Abraham tenía una relación con Dios de tal profundidad y solidez que los valores del mundo circundante no podían moldear su identidad central. Lot tenía una fe genuina, pero no tenía esa solidez de carácter espiritual, y el resultado fue que la cultura de la ciudad fue ganando terreno en su vida gradualmente, tienda por tienda, decisión por decisión. Uno de los temas que más me parece importante para nuestra generación en particular, considerando todo lo que hemos explorado sobre Sodoma, es el tema de la hospitalidad. Parece extraño hablar de hospitalidad en el contexto de Sodoma, pero es precisamente el contraste que el texto bíblico establece. Lot mostró hospitalidad a los ángeles. Los ciudadanos de Sodoma querían violentar a los mismos visitantes. Y la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 2, recuerda específicamente esa noche, diciendo que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, en una clara referencia a la situación de Lot. La hospitalidad en la Biblia no es simplemente una virtud social agradable, es una expresión teológica profunda. Es el reconocimiento de que el otro, el extranjero, el visitante, el vulnerable, tiene dignidad y merece protección y cuidado. La hospitalidad es la negación práctica del desprecio al necesitado que Ezequiel identificó como una de las raíces de la caída de Sodoma. Es el acto de decir con acciones: tú importas, tienes valor, estás a salvo aquí. En nuestro mundo de hoy, donde los debates sobre migración, sobre el tratamiento de los refugiados, sobre la respuesta ante los que llegan a nuestras puertas buscando ayuda, son debates que tienen una carga moral enorme. La historia de Sodoma tiene algo específico que decir. No nos dice qué políticas de inmigración deberían adoptar los gobiernos, porque eso está más allá de lo que la Biblia prescribe específicamente. Pero sí nos dice con claridad cristalina que el desprecio al vulnerable, la indiferencia ante el clamor del que sufre, el cerrar la puerta al afligido, son actitudes que en la historia de Sodoma fueron parte de las raíces de la destrucción. Y contrariamente,
La hospitalidad radical de Lot, imperfecto y contradictorio como era, fue parte de lo que lo distinguió de su ciudad. No era perfecto, pero seguía abriendo su puerta cuando la cultura a su alrededor cerraba la suya. Seguía viendo en el visitante una persona en lugar de un recurso. Y eso, junto con la oración de Abraham, fue suficiente para que la gracia de Dios lo alcanzara en el momento decisivo. Quiero hablar también sobre algo que la historia de Sodoma nos dice sobre la vida en comunidad y sobre la responsabilidad colectiva. Una de las preguntas que surge naturalmente al estudiar este relato es la siguiente: ¿había personas inocentes en Sodoma? ¿Había niños? ¿Había personas que no participaban activamente en los valores de la ciudad, pero que vivían allí? Y si es así, ¿qué decimos sobre su destino? Esta es una de las preguntas más difíciles que la historia de Sodoma plantea, y no voy a pretender que tengo una respuesta completa y satisfactoria, porque la Biblia no nos da todos los detalles que necesitaríamos para responder con certeza absoluta. Lo que sí podemos decir es que la intercesión de Abraham en Génesis 18 revela que Dios mismo habría salvado la ciudad si hubiera habido 10 personas justas. La pregunta que Abraham hace es precisamente sobre los inocentes. ¿Destruirás también al justo con el impío? Y la respuesta de Dios es que no, que si hubiera 10, los habría perdonado a todos por ellos. El hecho de que no hubiera 10 habla del nivel de penetración que la cultura de Sodoma había alcanzado en toda la población. No es que Dios no le importaran los inocentes, es que la corrupción había llegado a un punto en que no quedaban suficientes para ser el ancla de misericordia que habría salvado a la ciudad. Y eso, en sí mismo, es uno de los mensajes más graves de la historia. El grado en que una cultura colectiva puede ir consumiendo a sus propios habitantes, incluso a los que en otro contexto podrían haber elegido diferente. Esto no nos da una respuesta teológicamente satisfactoria a todas las preguntas sobre el sufrimiento de los inocentes. Esa pregunta más amplia es parte del misterio del mal que la teología cristiana ha luchado con a lo largo de siglos. Lo que sí nos dice es que el destino de las comunidades y el destino de los individuos dentro de ellas están conectados de maneras que tienen una gravedad enorme, y que esa conexión es una razón más para tomarse en serio la responsabilidad de influir positivamente sobre las culturas en las que vivimos, en lugar de simplemente adaptarnos a ellas. Ahora quisiera reflexionar sobre lo que todo esto nos dice sobre la oración de intercesión como respuesta práctica. Abraham intercedió por Sodoma, y esa intercesión tuvo un efecto real, aunque no el que Abraham esperaba. Lot fue rescatado, y el texto atribuye explícitamente ese rescate a la intercesión de Abraham. La oración de un justo puede cambiar el destino de personas que están en lugares espiritualmente peligrosos. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas queridas que en este momento están en situaciones análogas a la de Lot, genuinamente creyentes, pero tan integrados en sistemas y culturas que les están haciendo daño que no pueden ver claramente la situación? Y la tentación ante esa realidad puede ser el juicio, la frustración o el abandono. Ya se lo advertí, es su decisión, que haga lo que quiera. Pero la respuesta de Abraham fue la intercesión, persistente, creativa, esperanzada, y tuvo un efecto real. No podemos forzar las decisiones de nadie. No podemos sacar a nadie de su Sodoma por la fuerza, así como los ángeles no podían obligar a la esposa de Lot a no mirar atrás. Pero podemos interceder. Podemos ser el Abraham que ora desde las alturas por el Lot que vive en la llanura. Y esa oración puede ser parte del plan de Dios para el rescate de esa persona en el momento que Él determine.
La historia también nos invita a reflexionar sobre qué significa la salvación en el sentido más pleno y completo de la palabra. Lot fue salvado físicamente de la destrucción de Sodoma, pero el resto de su historia en la cueva, en el aislamiento, en la situación con sus hijas, nos muestra que la salvación física de una crisis es solo el comienzo del proceso. La recuperación real, la restauración profunda, la reconstrucción de una vida y de un legado, es un proceso que puede tomar mucho más tiempo y que puede ser mucho más doloroso que el momento dramático del rescate. Esto tiene aplicaciones pastorales importantes. Cuando ayudamos a personas a salir de situaciones destructivas, el momento del rescate no es el final de la historia. Es el comienzo de un proceso de sanidad y reconstrucción que puede ser largo, difícil y lleno de momentos en que los efectos de los años pasados en Sodoma siguen manifestándose. La gracia que acompañó a Lot en su salida de la ciudad también lo acompañó en la cueva y en el período después de la cueva. La gracia de Dios no tiene fecha de vencimiento y no depende de que tengamos todo resuelto. Quisiera hablar también sobre el significado teológico del hecho de que fuera el fuego el instrumento del juicio sobre Sodoma. En la simbología bíblica, el fuego tiene múltiples significados. Es purificador, es destructor, es revelador, es lo que consume lo que no puede resistir la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis, el lago de fuego aparece como el destino de lo que es incompatible con la eternidad de Dios. Y hay una conexión que el libro de Judas hace explícita entre el juicio de Sodoma y el juicio final, describiendo a Sodoma como puesta, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto no significa que debamos construir toda una teología del infierno basada únicamente en la historia de Sodoma, pero sí significa que el evento de Sodoma tiene una dimensión escatológica que el Nuevo Testamento reconoce explícitamente. No fue solo un evento histórico, fue una prefiguración, un modelo anticipatorio de realidades mayores que están todavía por desarrollarse en la historia final. Y por eso Jesús lo menciona en el contexto de su segunda venida, y Pedro lo menciona en el contexto de la consumación del tiempo, y Judas lo menciona como un ejemplo permanente. La sal que quedó en el mar muerto, las formaciones de sal que caracterizan toda esa región, la propia imposibilidad de vida en esas aguas, son testigos silenciosos pero permanentes de que el juicio de Dios es real, es serio, y tiene consecuencias que perduran. No son una amenaza diseñada para atemorizar, son una realidad que Dios ha dejado visible precisamente para que las generaciones que vienen después puedan aprender sin tener que repetir la experiencia. Hay una frase del profeta Amós, en el capítulo 4, versículo 11, que me parece extraordinariamente significativa en este contexto. Dios está hablando a Israel y les dice: «Os destruí a vosotros como cuando destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del incendio». El tizón escapado del incendio. Esa imagen me parece una descripción perfecta de Lot. Alguien que salió, que está vivo, pero que lleva en sí mismo las marcas del incendio, que no salió intacto, que la experiencia de haber estado tan cerca durante tanto tiempo dejó señales que el tiempo no borra fácilmente. Y eso también tiene una aplicación profunda para nosotros. Cuando Dios rescata a alguien de una situación destructiva, la persona que sale no es la misma persona que habría sido si nunca hubiera entrado. Hay marcas, hay heridas, hay patrones aprendidos que requieren desaprendizaje, hay dinámicas familiares y relacionales que fueron afectadas por los años en Sodoma.
La gracia de Dios puede sanar todo eso, y lo hace. Pero el proceso de sanidad requiere tiempo, requiere trabajo, requiere honestidad sobre lo que el fuego dejó atrás. La historia de Lot, con toda su complejidad y su honestidad brutal sobre las consecuencias de las decisiones, es uno de los más realistas y más compasivos retratos del ser humano que la Biblia nos da. No es una historia de un villano que recibe lo que merece. Es la historia de un hombre bueno que tomó decisiones imperfectas en un mundo difícil, que pagó precios enormes por esas decisiones y que en medio de todo eso fue alcanzado por una gracia que excedía su mérito y que siguió trabajando en su historia mucho más allá del momento dramático del rescate. Y en eso, Lot es quizás más representativo de la experiencia humana real que cualquiera de los grandes héroes de la fe, porque la mayoría de nosotros nos identificamos más con Lot que con Abraham. La mayoría de nosotros hemos tomado decisiones que parecían lógicas en su momento y que después resultaron tener costos que no habíamos calculado. La mayoría de nosotros hemos sido moldeados por culturas y sistemas que no elegimos con plena conciencia. La mayoría de nosotros cargamos marcas de los fuegos que casi nos consumieron. Y la historia de Lot nos dice que en medio de todo eso, la gracia de Dios puede llegar hasta la cueva, puede tomar nuestra mano cuando nos tardamos, puede encontrar un camino hacia adelante incluso cuando nosotros no podemos imaginarlo. La historia de Sodoma no termina con el fuego, termina con Ruth, termina con David, termina con Cristo. Porque incluso las ruinas más absolutas pueden convertirse en las manos de Dios, en el suelo donde brota algo completamente nuevo. Y esa es quizás la última y más importante lección de todo este estudio. La ciudad que parecía el jardín del Señor terminó bajo el mar muerto, pero del linaje que salió de sus ruinas, del linaje de Lot en la cueva, surgió eventualmente la mujer que dijo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios», y cuya fidelidad fue recompensada con un lugar en el linaje del Mesías. Dios no solo rescata a las personas de los lugares destructivos, Dios también rescata a las personas que vienen después, en generaciones futuras, de las consecuencias de lo que ocurrió antes de que nacieran. Así que si estás escuchando esto y tu historia personal incluye haber estado en tu propio Sodoma, haber tomado decisiones que costaron más de lo que esperabas, haber salido de situaciones destructivas con marcas que todavía duelen, quiero que escuches esto con claridad. La gracia de Dios es más grande que Sodoma. Su misericordia puede alcanzar hasta la cueva. Su soberanía puede tejer algo hermoso con los hilos más oscuros de tu historia. Y si hay personas en tu vida que siguen en su Sodoma, la oración de intercesión que haces por ellos, como Abraham intercedió por Lot, puede ser parte del plan de rescate de Dios para ellos. Y si en este momento, al escuchar todo esto, reconoces que hay algo en tu vida que funciona como Sodoma, algo que parece un paraíso desde afuera, pero que tiene raíces de soberbia, de saciedad sin propósito, de indiferencia al prójimo, algo hacia lo que miras de reojo aunque Dios te está llamando hacia adelante, este es el momento de hacer lo que Lot tardó demasiado en hacer. Soltar la mano de lo que queda atrás y avanzar hacia las montañas a las que Dios te está llamando. No mires atrás, no porque el pasado no importe, sino porque el futuro que Dios tiene para ti no puede alcanzarse si tu corazón sigue viviendo en lo que se quedó atrás. La esposa de Lot murió en el umbral, entre dos mundos, y Jesús mismo nos advirtió que ese umbral es el lugar más peligroso en que podemos quedarnos. La historia de Sodoma es una advertencia,
pero también es una invitación, es una advertencia de que el camino de la soberbia, del exceso y del desprecio al prójimo termina en destrucción. Y es una invitación a vivir de la manera en que Abraham vivió, en las alturas, en comunión con Dios, con valores tan arraigados que ninguna cultura circundante puede reformatearlos, con manos abiertas hacia los necesitados y ojos abiertos hacia el que nos rodea. Sodoma no comenzó como un lugar oscuro, comenzó como un paraíso y terminó como ruinas bajo el mar más muerto de la tierra. Ese contraste entre el comienzo y el final debería hacer pensar a cualquiera que vive en un paraíso aparente sin preguntarse cuáles son los valores que lo sostienen. Y la pregunta más importante que esta historia nos hace no es ¿cómo terminó Sodoma?, sino ¿qué valores están sosteniendo el paraíso que yo habito? La caída no empieza con una explosión. Empieza con una tienda colocada un poco más cerca de la ciudad. Y la restauración tampoco empieza con un milagro espectacular. Empieza con la mano de un ángel tomando la nuestra cuando nos tardamos, con la oración de alguien que intercede desde las alturas, con la gracia de un Dios que puede encontrar un camino hacia adelante incluso cuando ya no podemos imaginarlo nosotros. Y cuando termines este estudio, cuando cierres este video, cuando regreses a tu vida ordinaria con sus rutinas y sus decisiones cotidianas, te pido que lleves contigo esta imagen. Lot, en la cueva, en el punto más bajo de toda su historia, sin saberlo, siendo parte de una línea que llevaría a Ruth, que llevaría a David, que llevaría a Jesucristo. La gracia de Dios puede trabajar incluso en la cueva, incluso cuando hemos tomado todas las decisiones equivocadas, incluso cuando las ruinas de lo que fue son todo lo que podemos ver. Esa es la historia completa de Sodoma, la ciudad que parecía el jardín del Señor y terminó enterrada bajo fuego y sal, pero cuyas ruinas, todavía visibles hoy en la región del Mar Muerto, siguen hablando a todos los que quieran escuchar, no solo sobre lo que destruye, sino sobre lo que pueden hacer incluso de las cenizas más absolutas, cuando la gracia de Dios decide que todavía hay algo que vale la pena salvar. Ahora escribe en los comentarios lo que piensas sobre este tema. ¿Qué parte de la historia de Sodoma te impactó más? ¿Qué es lo que nunca habías escuchado antes sobre las raíces reales de la destrucción de esta ciudad? Y si este estudio te ayudó a entender de una manera nueva lo que Génesis 19 tiene que decirte, compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Y si quieres ir mucho más profundo en el estudio de la Biblia, tenemos una manera de acompañarte en ese camino. Las informaciones están en la descripción del video y en el primer comentario. Nos vemos en el próximo estudio. Antes de salir, no lo olvides. Si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí explico cómo tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día.